Empezando el tema de ahora, de hoy, ya les dije, es una clase relativamente corta, pero nos vamos a dar el tiempo suficiente para explicarla muy bien. ¿Cuál es mi interés de esta clase? En primer lugar, que ustedes sepan qué hacer cuando estén frente a heridas de magnitud en la región de la cara. No estamos hablando de rasguños, no estamos hablando de lesiones pequeñas. Muchas veces, y la mayor parte de ellas, se van a encontrar ustedes con tremendas heridas faciales a las cuales van a tener que darles respuesta. ¿No es verdad? Entonces, para ello quiero recordarles básicamente el diagnóstico de esas heridas. Y esto estableciendo los criterios que debemos manejar para poder establecer perfectamente ese diagnóstico. Les dije, una herida facial debe diagnosticarse siguiendo 4 pasos trascendentales. Primer paso, ver el tipo de lesión que tienes. Tipificar la lesión. ¿Será una herida escoriativa? ¿Será incisa? ¿Será contusa? ¿Será compleja? ¿Qué variedad de compleja si lo es? ¿O será mixta? Entonces, lo primero, tipificarla. Segundo lugar, localizarla en la región de la cara. ¿En qué área de la cara está esa herida localizada? Dorso nasal, párpado superior derecho, región nasogeniana, región mandibular, la localización. Tercer lugar, dimensionarla, medirla. Eso nos exige la ley, eso nos exige la fiscalía, los abogados. Ya les conté que a partir de la dimensión de las heridas faciales, los fiscales las tipifican como graves, muy graves o simples. Y finalmente, verificar las complicaciones que esa herida facial pudiese tener. Entonces, en base a esos 4 aspectos que les estoy ahora volviendo a señalar, deben ustedes diagnosticar su herida. Pasemos ahora a ver de lleno lo que es el tratamiento. Y aquí sí quiero hacerles una precisión muy clara. Este es un tema eminentemente práctico. Este tema de hoy, en la mañana, les va a dar la respuesta, ¿qué hago frente a una herida de cara? Y ahora vas a ver lo que tienes que hacer. Lamentablemente, por esta crisis de salud que vivimos, no podemos tener prácticas, porque las heridas faciales son el pan nuestro de cada día en el Hospital Santa Bárbara. De tal forma que si hubiéramos tenido prácticas, hubieran podido ver y practicar en las heridas que se vean. Pero en forma teórica y de la manera más clara posible quiero explicarles esto. Y si alguno tiene duda, por favor, interrumpa y pregunte. No se vayan con la duda. Bueno, el objetivo del tratamiento de una herida facial y de cualquier tipo de herida es lograr el cierre de la misma, ¿es verdad? Reparar el tejido lesionado, esa solución de continuidad de la piel que hemos visto que se llama herida debe ser reparada. Por eso decimos, el objetivo básico, primordial, el norte que debes tener para tratar una herida es la sutura de la misma. A eso llamamos cierre por primera intención. Cuando suturas una herida, estás reparando por primera intención esa lesión. Si no puedes suturar por X o Z razón, como vamos a ver a continuación, estás dejando a que el cuerpo cicatrice, cierre su lesión por sí mismo. A eso le llamamos cierre por segunda intención o reparación por segunda intención. Entonces, la sutura de la herida supone el tratamiento de la misma. Por eso les digo, y métanse esto en la cabecita, el norte que debemos llevar, la meta prefijada que tenemos para dar una herida de la cara es su sutura. Ahora bien, perdón, para hacer ese tratamiento tenemos un protocolo que seguir.
protocolo que te fija 5 pasos. Y estos pasos hay que hacerlos ordenadamente y secuencialmente, uno después del otro. Fíjense lo que les presento acá, que es el protocolo del manejo de las heridas de la cara en el hospital general y en los hospitales en general. Ese objetivo que les prefijé, la sutura, es el cuarto paso. ¿Cómo llego a la sutura? Primero, con limpieza. Segundo, con la exploración. 2 pasos que no puedes dejar de hacerlos. Tercer paso, el debridamiento, que es opcional. Ya vamos a ver qué es un debridamiento y qué indicaciones tiene un debridamiento. Y finalmente, la sutura. A eso hemos llegado. Pero también debes manejar esa herida suturada hasta poder dar de alta a tu paciente. Eso lo llamamos el manejo postoperatorio del tratamiento de la herida facial. Entonces, estos son los 5 pasos a seguir. Veamos. La limpieza debe ser realizada en forma pero muy prolija. ¿Qué significa eso? Que no debes escatimar esfuerzo alguno para limpiar perfectamente esa herida de la cara, retirando todos los materiales extraños que puedas tú encontrar dentro de ella. No se olviden, chicos, las heridas faciales, en un 90%, 80% de los casos son lesiones de agresión, son lesiones accidentales, son lesiones que pueden implicar acciones médico-legales. Entonces, el retiro de los cuerpos extraños, la limpieza de la herida te está preservando a ti en tu tratamiento, en ese objetivo final de tener una buena sutura. ¿Qué te puedes encontrar dentro de una herida facial? Vidrios, por ejemplo, por esos impactos contra un parabrisas, restos de tierra, de piedras, de pajas. Entonces, eso tienes que quitar. ¿Y cómo quito? Naturalmente usando antisépticos de acción local. El gluconato de clorhexidina, por ejemplo, nombre comercial del Sablón, que es el que se usa en el Santa Bárbara, o las soluciones de DG6. No aconsejo el uso de agua oxigenada. Tiene sus indicaciones precisas, su uso, pero no es aconsejable porque es cauterizante, quema, te va a destruir los tejidos profundos, incluso te puede quemar la piel de la cara. Y si no tienes esos antisépticos, utiliza agua y jabón sencillamente. Ahora bien, esa limpieza para ser efectiva, muchachos, debe ser realizada bajo efectos de anestesia local, regional o general. Infiltra anestésicos locales en los bordes de la herida y en el lecho de la profundidad de tu herida, para que puedas lavar bien esa región. O usa anestesia general si tienes esa posibilidad, en los niños fundamentalmente. De tal forma, entonces, que el uso de la anestesia te va a ayudar a hacer una muy buena limpieza. Desde ahora mentalícense, si no limpio no puedo suturar. Si no está bien limpio, no puedo pasar al segundo paso, que es la exploración. ¿En qué consiste esa exploración que no puedes dejar de hacerla? Consiste fundamentalmente en verificar que dentro de tu herida o conjuntamente a tu herida no hayan otras lesiones asociadas. Por ejemplo, debes dimensionar los daños, ver si hay arterias, venas que están sangrando todavía, nervios seccionados, si hay fracturas, si hay lesiones en los músculos de la cara, o si tienes lesiones en glándulas, por ejemplo, la parótida, glándulas submaxilares o la glándula lacrimal en los párpados. Las heridas de los párpados superiores se lesionan fácilmente por la glándula, es lesionada conjuntamente la glándula lacrimal. O sus conductos. ¿Cuántos cortes en la cara, por ejemplo, que te hacen con un gilete o con una navaja, te lesionan profundamente el conducto de Stennon?
Si no has verificado eso y no has corregido eso, ¿cómo vas a seguir tratando tu herida? Entonces, vean ustedes que la exploración es crucial. Coge, por ejemplo, guantes estériles, te los pones, una gasa en tu dedo y metes la gasa y limpias el lecho de la herida, el fondo de la herida. Sacas esos coágulos y verás cuán profunda es tu herida. Esos coágulos de sangre te pueden estar mimetizando la profundidad. Y verás que al sacar los coágulos vuelven a sangrar los vasos. Ahí es donde debes tú ligarlos. Precisamente explorando estás verificando esas lesiones. Ahí tienen ustedes una imagen, por ejemplo, les comenté, este chico es un chico del año 2008, hace ya 12 años atrás, en los hechos de la Calancha, aquí en Sucre, un chico de la Facultad de Derecho, que de urgencia lo operamos en el Santa Bárbara, muy tarde en la noche, y vean ustedes en la exploración de la herida facial que le causó un balín de goma lanzado por la policía, le produjo una fractura multifragmentaria del maxilar inferior. Y con esta gubia estamos retirando esos fragmentos pequeños de hueso para que no se incluyan y no se formen secuestros. Verificamos la sección de la glándula parótida. Aquí la ven. Ven el cursor, ¿verdad? Ahí ven ustedes la parótida seccionada. Se verificó la lesión de los ramos nerviosos del facial, la sección muscular, el músculo macetero en este caso, en fin, una serie de lesiones que con la exploración se han verificado. Luego viene este paso, el tercero que les dije que es opcional. Debridar. ¿Qué significa debridar? Debridar significa recortar, quitar tejido. ¿Qué tipo de tejido puedes recortar en una herida facial? Por ejemplo, recortas bordes de una herida anfractuosa en tu cara, de esas heridas contusas que se producen por estallido, por ejemplo, para poder hacer una buena sutura lineal. Ahora bien, en los tejidos de la cara, que son de alta especialidad, tu debridamiento debe ser mezquino. No puedes debridar alegremente. Porque si debridas un párpado, por ejemplo, a ver quién después lo reconstruye. Entonces, este debridamiento, esta opción de debridamiento tiene indicaciones precisas. Una de ellas, la regularización para hacer una buena sutura en forma muy mezquina. También debridar implica recortar tejido desvitalizado. Tú ves los tejidos faciales en la herida y ves que alguno está violáceo, que piensas que no va a ser posible revitalizarlo. Entonces tendrías que recortarlo, porque no vas a poder hacer una reparación buena con ese tejido. Entonces, ese debridamiento tiene también esa indicación de recortar tejidos necrosados o desvitalizados. Pero ojo, aquí viene lo más importante del tema de esta mañana, que para ustedes les va a servir demasiado. Diferir. El debridamiento está muy unido al diferimiento. ¿Qué significa diferir? Diferir significa posponer, no hacer lo que quieres hacer ahora, sino dejarlo para después. Eso es diferir, pospongo. ¿Qué vas a posponer? ¿Qué vas a diferir? La sutura. Ese objetivo final tuyo, que es la sutura, eso es lo que vas a hacer en el diferimiento. ¿Por qué difieres la sutura? Dejas de hacer hoy la sutura porque no estás primero convencido de que esos tejidos que estás viendo desvitalizados están verdaderamente desvitalizados, porque a lo mejor dentro de unas horas se revitalizan, entonces no habría necesidad de recortarlos. Entonces decides esperar la sutura para verificar la definición de los bordes de tu herida. O sencillamente difieres la sutura de tu herida, ¿no es verdad? Porque no estás en condiciones de hacer esa sutura, porque estás en el campo y no tienes anestésicos, no tienes hilos, no tienes instrumental para suturar la herida.
o porque sencillamente no te sientes capacitado para hacerlo. Puedes estar en emergencia del Santa Bárbara y te llega una terrible herida un viernes a las 6 de la tarde y no tienes el apoyo suficiente para poderla hacer. No te sientes capacitado para resolver ese problema. Entonces difieres la sutura hasta que venga el especialista o lo haga, o al paciente lo puedas referir, ¿no es verdad?, a un centro de mayor complejidad. Si estás haciendo, por ejemplo, tu año de provincia, ese año de social que hacen ahora en el internado de 6 meses, me parece que los mandan al campo, y se te presenta una herida, ¿qué vas a hacer con una herida tremenda en la cara? Pues poco. Entonces difieres su tratamiento y lo refieres al paciente a Sucre. Ahora bien, aquí hay un problema, muchachos, y es Friedrich. Friedrich era un cirujano alemán que a finales del siglo XIX dijo y sacó su axioma en relación a las heridas en general y dijo, una herida no tratada por más de 6 horas debes considerarla infectada y no puedes suturarla y debes dejarla para que cierre sola por segunda intención. Ahora, ese axioma de Friedrich para la cara, el tiempo se elonga a 12 horas. Entonces diríamos una herida facial no tratada por más de 12 horas, considérala infectada y no la suturas. Entonces, ¿cómo hago yo para diferir la sutura si tengo este problema? Fíjate lo que dice el axioma, herida no tratada. ¿Qué debo hacer para evitar a Friedrich? Pues sencillamente, chicos, tratar la herida. ¿Y qué es el tratamiento básico de la herida? Limpiarla, explorarla, ¿no es verdad? Limpiarla, explorarla, cubrirla, darle antibióticos a tu paciente. Ejemplo, tienes un paciente en el campo, una herida por mordedura de perro que le ha sacado media cara al paciente. ¿Qué vas a hacer con él en el campo? Limpia su herida, verifica sus lesiones profundas, cubre esa herida, dale antibióticos y despáchalo a un centro de mayor complejidad. ¿Qué hago yo en un servicio de emergencias en el Santa Bárbara un sábado a la noche? Sencillamente agarro, limpio la herida, exploro la herida, si hay vasos sangrantes los puedo ligar, cubro la herida, le doy antibióticos y lo interno al paciente hasta que venga el especialista que pueda resolver el problema. Estoy difiriendo el tratamiento de la sutura. Si hago eso, limpiar, explorar, cubrir y antibióticos, tengo 72 horas de plazo para poder realizar la sutura y no necesitar dejarla a segunda intención porque se consideraría infectada. Estoy tratando la herida para evitar a Friedrich en este concepto básico. Eso debes hacer y esto es lo más útil para ustedes de esta clase. Tienes una herida facial que no puedes resolverla tú, límpiala, explórala, cúbrela, dale antibióticos y despacha a ese paciente a un centro de mayor complejidad. Eso debes hacer, así tienes que actuar. Bien, una vez suturada la herida o reparada la lesión, ¿qué se debe hacer con ella? Obviamente cuidarla. Y en el postoperatorio, ir limpiando periódicamente tu sutura, cambiarle sus apósitos, mínimamente en forma interdiaria. A veces 2 veces por día, dependiendo del débito y de la magnitud de la lesión. Usamos analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y vacuna antitetánica.
Esto vamos a aprender la siguiente semana en quemaduras, cómo la manejamos. Y la vacuna es de rigor. Solamente no pongas la vacuna si el paciente con toda veracidad y claridad te dice que ya está vacunado. Y debes también dar reposo al área suturada. ¿Qué significa reposo del área suturada? No necesariamente el paciente en cama, pero sí evitar la masticación, evitar la gesticulación. ¿Por qué? Porque has suturado probablemente músculos, tejidos profundos en la cara. Entonces, esa actividad muscular puede reavivarte el sangrado. Y finalmente, considerar el retiro de los puntos entre los 3 y 7 días después de la sutura, dependiendo del área donde hayas colocado esos puntos, de la tensión de tu sutura y del tipo de hilos que hayas usado. ¿Qué complicaciones vamos a tener? 2, 3 días después, la infección y el hematoma son las principales complicaciones. No limpiaste bien, se te infectó. No verificaste bien el sangrado, no exploraste bien, se te produce un hematoma. Infección y hematoma te llevan a la dehiscencia de tus puntos. Dehiscencia significa que tu herida se abre. Y ahí sí, dependiendo de la razón de su apertura, tendrás que corregir el problema, volviendo a suturar inmediatamente o dejando por segunda intención si el tema es infeccioso. Y finalmente tenemos las complicaciones tardías o inmediatas que hacen a la cicatriz. No vamos a abundar en detalles de esto ahora porque tenemos un tema específico sobre cicatrices. Entonces, esas cicatrices hipertróficas, queloideas, retráctiles o inestéticas, estamos hablando de cara, una cicatriz facial. Entonces hay que cuidar eso para evitar estas complicaciones tardías o medianas. Como ven, básicamente este es el tema que hoy quería mostrarles en la mañana, abundando y haciendo mucho énfasis en lo que corresponde hacer. Por favor, si tienen dudas o preguntas, este es el momento de poderlas hacer. Adelante. Doctor, una pregunta. Después del debridamiento, ¿qué tiempo habría que esperar para hacer el derribamiento? Después del debridamiento, si tú has hecho ya un debridamiento de tu herida, inmediatamente te viene la sutura. Es decir, has limpiado, has explorado, has debridado. Sutura. No hay más tiempo de espera. Si tu debridamiento requiere espera, tienes que hacer lo que te he dicho. Cubrir la herida, antibióticos y despachar a tu paciente para que se resuelva el problema en un centro de mayor complejidad. ¿Me has comprendido, Marcela? Ah, sí, doctor, la entendí. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. Y este es un tema recurrente por el cual hace 29 años que trabajo en ese Santa Bárbara bendito y nunca me canso de decir. Les llega un paciente con una herida facial o corporal, si quieren, causada por mordedura de animal o de humano. ¿Se sutura o no se sutura? ¿Qué piensa? Que no, doctor, porque supongo que automáticamente sería infectado y habría que esperar ¿Esperar qué? a que no se dé un cuadro infeccioso, obviamente después de darle antibióticos. A ver, tú te llamas Marcela, ¿verdad? Ah, sí, doctor. Marcela, si te llega esa herida causada por mordedura de perro o de una persona, que también es séptica, si tú lavas, limpias, suturas y le das antibióticos, no vas a tener problemas. ¿Dónde está la clave de esto? En la limpieza. Si han pasado 6 horas del accidente, de la mordedura, y el paciente no ha sido tratado, sí, no puede suturar, porque ya está infectado. Pero si estás dentro de los plazos
Tú le preguntas, ¿cuándo le ha mordido el perro? Te dice, doctor, hace 5 minutos atrás, o 10 o media hora. Venga, lo duermes al niño en un hospital. Le lavas la herida bien lavada, como Dios manda. Las suturas y le das antibióticos, no vas a tener problemas. No sutures una herida solamente en el caso de que ya constates que está verdaderamente infectado. El plazo de las 6 horas de Friedrich, o 12 horas si es en la cara. Si te dice tu paciente me ha mordido ayer, ya han pasado más de 12 horas y no ha sido tratada, no puedes hacerla. Pero en términos generales, Marcela, tu objetivo es la sutura. Haz la sutura. Si puedes hacerla, haz, pero lava. Limpia. Cubre. Y difiere si quieres. O lava, explora, debrida, sutura. ¿Me han comprendido? Sí, doctor. ¿Hay alguna otra duda? ¿Y cuáles son los antibióticos más recetados? En las heridas faciales generalmente estamos usando hoy en día la cefazolina. La cefazolina es un antibiótico, es una cefalosporina de primera generación que te cubre muy bien las partes blandas. Existe en el mercado un sinnúmero de nombres comerciales. El que más lo deben conocer ustedes es el Maxibiotic famoso, que en forma por vía oral viene como cefalexina, me parece. Entonces, estamos administrando la cefazolina 1 gramo intravenoso cada 8 o cada 12 horas, dependiendo de la gravedad de la lesión. O por vía oral, 500 miligramos por vía oral de los comprimidos del maxibiótico de la cefalexina. Antes usábamos la penicilina sódica, que ustedes la conocen todavía, y todavía se la puede usar. Es excelente la penicilina sódica. Su costo es bajo. Entonces, te puede ayudar demasiado la penicilina sódica. Ya como ustedes en farmacología han debido ver la posibilidad de antibióticos, ¿no es verdad? O derivados penicilínicos, la amoxicilina, por ejemplo, la cloxacilina, también son productos antibióticos que puedes tú usar para cubrir las posibilidades infecciosas. Y como analgésicos solemos usar, el paracetamol, por ejemplo. Podemos usar los diclofenacos, los AINES, que además son antiinflamatorios y analgésicos. Obviamente son gastrolesivos, habrá que cuidar la mucosa digestiva. Bien, son una serie de productos que tú puedes emplear. Y el uso de la vacuna, que ya les dije que la vamos a aprender a manejar, la próxima semana cuando hablemos de quemaduras. ¿Hay alguna otra? Bien, gracias, doctor. ¿Perdón? Doctor, buen día. Dime, Marcela. En caso de que nos llegara un paciente, creo que la mayoría de estos casos serían del campo, con una herida que haya tenido en la cara, pero que por los familiares haya sido cauterizada con algún objeto que no haya sido esterilizado adecuadamente, ¿el debridamiento estaría indicado en este tipo de ocasiones? Claro que sí. Si tú verificas, por ejemplo, que esas cauterizaciones a las que tú haces alusión te han producido lesiones necrotizantes de tejidos. Es decir, no sé qué pueden utilizar para cauterizar tejidos, cauterizar vasos sangrantes. Muchas veces utilizan algún químico incluso. El agua oxigenada es una de ellas que te produce este tipo de lesiones. O hierros candentes. He visto casos, ¿no es verdad? Donde te producen grandes lesiones de quemaduras profundas. Esos tejidos tienes que quitarlos. Ahí tienes que hacer un debridamiento y a veces amplio. ¿No es verdad? En esas cicatrices posteriores que vamos a ver cuando nos toque ver cicatrices. Pero sí. ¿Existe algún tiempo, doctor, para poder realizarlo? ¿Perdón? ¿Existe algún tiempo límite para poder realizar el debridamiento a partir del momento de la herida? Casi. ¿O es indefinido? Puedes hacerlo inmediatamente. ¿Por qué? Y lo más pronto posible.
Porque si tienes tejidos desvitalizados, tú debes ya pensar, Marcela, que eso se va a ir necrotizando. Y la necrosis ya es sinónimo de infección. Entonces, si puedes tú debridar antes de la necrosis de los tejidos, cuanto antes. Porque si el tejido se te ha necrosado y ya está necrosado, eso está infectado. Hay segunda intención con los resultados feroces que puedes ver después de las cicatrices inestéticas, retráctiles que vas a encontrar. Lo antes posible, el debridamiento lo antes posible. No más allá de 72 horas, como te dice la acción. ¿No es verdad? ¿Por qué no más allá de 72 horas? Hagas lo que hagas con tu herida facial. Si te has pasado de las 72 horas, pese a que hayas limpiado, cubierto y darle antibióticos, ya está infectado. Entonces, tu plazo límite, Marcela, 72 horas. Y 12 horas si es que no has cubierto, no has lavado y no has dado antibióticos. De eso tienes que acordar. Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Algo más, chicos? Doctor, una pregunta, igual en el caso del campo, si es que tenemos una herida con objeto extraño y sospechamos que está insertado de manera bien profunda en la cara, ¿debemos dejarlo y así referirlo a otro centro de salud o qué debemos hacer? Podrías hacer eso. Una de tus opciones es esa. Es decir, tú tienes una herida perforada en la boca, por ejemplo, un fierro que se ha producido, o una cuchillada, no sé. Y tienes la percepción de que ya está contaminada porque el objeto estaba contaminado. Entonces, Micaela, lava la herida, límpiala, explórala, cúbrela, dale antibióticos y despacha a ese paciente a un centro de mayor complejidad. Sucre, por ejemplo, si tú estás en los pueblos de las provincias de Chuquisaca. Tienes 72 horas. Quien reciba a ese paciente lo va a recibir y va a tener 72 horas desde el momento que tú hiciste la limpieza. Y en 72 horas se llega pues de cualquier sitio a Sucre, ¿verdad? De tal forma entonces que esa es la conducta. Ahora, si tú, Micaela, haces ese procedimiento, tienes que poner en un papel la derivación a tu paciente. Es decir, paciente de tantos años que sufrió tal día a tal hora esta herida producto de este trauma, con este objeto infectado. Doctor, he lavado, he limpiado, he explorado, he cubierto y está tomando estos antibióticos. Listo. Yo recibo ese paciente y digo, la Micaela me lo ha mandado con una herida del sábado a las 7 de la mañana. Es sábado 12 del día, han pasado solo 5 horas, venga al quirófano y se resuelve el problema. Esa es la forma correcta de hacer las cosas. Sí, doctor. ¿Algo más, niños? Doctor, disculpe, ¿qué otras indicaciones, además de una infección, podemos tomar en cuenta para dejar que cicatrice por segunda intención? La infección, la necrosis, la complejidad de la lesión, la falta de tejidos para hacer la cobertura en caso de pérdida de tejidos, por ejemplo, mordeduras de perro que te han arrancado media región geniana. ¿Eso cómo vas a cubrir? Tendrás que hacer un colgajo. Eso hay que planificar. Pero básicamente yo parto del principio de que no, en la cara no puedes dejar a segunda intención ninguna herida. Debes resolverla. Dejar a segunda intención te va a traer una serie de complicaciones y de problemas terribles al pobre paciente. Entonces deriva ese paciente a un especialista que pueda hacer la reparación del tejido. Hemos tenido casos severos, has visto, les mostré la semana anterior ese chico con esa herida tremenda en cara y cuello con pérdida de tejidos, eso se resolvió haciendo colgajos. Eso es lo que hay que hacer. Toda herida debe ser reparada quirúrgicamente. Bueno, muchachos, en momentos más les voy a enviar por el WhatsApp a los grupos